1 del 6 del 2010 hasta el 1 de enero del 2011. ¿Sí? Queda clara la pregunta de cómo cubro varias rutas, queda clara la pregunta de cómo son las instancias. Entonces lo que estoy planteando es algo muy simple. Bueno, si hacemos la línea de tiempo, que era el dibujo que teníamos aquí hace un rato, del autobús A, ¿ok? Corresponde al autobús A, esto que está aquí. Y entonces voy a decir, bueno, el autobús A, entre tiempo 1 y tiempo 2, cubrió la ruta X. ¿Con qué instancia estoy representando eso? Con AR1. Entre tiempo 2 y tiempo 3 cubrió la ruta Y. ¿Con qué instancia? AR2. ¿Ok? Y entre T3 y T4 cubrió la ruta X de nuevo. ¿Con qué instancia? Con AR5, ¿no? AR5. Supónganse que quiero la lista de rutas ordenadas por fecha que ha cubierto un autobús determinado. ¿Sí? Hay algo que es muy importante. No hemos visto consultas todavía. Pero cuando veamos consultas, y eso aplica en este momento igualito, un modelo de datos es un oráculo, literalmente hablando, al cual ustedes le van a hacer preguntas. Y el modelo de datos tiene que poder responder esas preguntas. Si ustedes le hacen una pregunta y necesitan la respuesta a esa pregunta y el modelo de datos no les puede responder la pregunta, hay algo malo en el modelo de datos. Entonces fíjense, imagínense que una pregunta aquí es: yo quiero saber qué rutas ha cubierto un autobús particular ordenadas por fecha. Ya, básicamente quiero un reporte que me diga el autobús tal, desde tal fecha a tal fecha cubrió tal ruta, desde tal fecha a tal fecha cubrió tal otra, y desde tal fecha a tal fecha cubrió tal otra. ¿Sí? Eso es lo que quiero. A ver, ¿el modelo me lo responde? Sí lo responde. Habría que entrar a R5 a revisar todas las autobús rutas, ¿verdad? Y ver si el autobús A, por el cual le estoy preguntando, está relacionado con la ruta R, que es la que estoy preguntando. Si es así, lo imprimo. Bueno, yo le estoy preguntando por una ruta en particular. Estoy pidiendo el reporte de todas las rutas que cubre un autobús particular. Ah, todas las rutas. Sí. Podría, entonces entro a autobús ruta y veo la fecha, ¿cierto? Esa va a ser, primero tengo que ordenarla, pues. Sí, entonces agarro esta como la fecha menor o mayor, como sea, y empiezo a comparar las demás. Esta fecha es menor o mayor que la que tenía antes y voy ordenando, pues. Sí, después recorro esa lista y ya lo tengo todo por fecha. Hay muchas formas de hacerlo, ¿ok? Esa es una. Yo puedo agarrar y decir: ah, tú quieres el reporte del autobús A. Entonces me voy al autobús A. Tengo que desactivar esa pantalla. Me voy al autobús A y le pido la lista de todos los autobús rutas. ¿Estamos de acuerdo? Voy iterando esos autobuses rutas, esa clase intermedia, y las ordeno por fecha, que es lo que tú estás planteando. Y entonces luego imprimo por pantalla, en un reporte, donde ustedes quieran. Imprimo esa lista de autobuses ruta y pongo, bueno, bonito, de autobús A, desde la fecha tal a la fecha tal, y como desde el autobús ruta tengo la ruta, puedo imprimir el nombre de la ruta. ¿Ok? Se van a dar cuenta cuando veamos SQL que realmente hay muchas maneras de verlo y de hacerlo. Pero el modelo me responde la pregunta. Si yo les pregunto todos los autobuses que han cubierto una ruta particular, La ruta. es la misma cosa, pero a la inversa. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, aquellos que plantearon el exceso de complejidad, se dan cuenta que no hace falta. ¿Ok? ¿Me permite? Sí. Mi opinión. ¿Cuál es la complicación de hacerlo así? Por decir, yo tengo que verificar todas las listas, ¿sí?, asociadas a un autobús, ¿cierto? Hasta no terminar, no puedo, es decir, mi algoritmo se extiende más a la manera como lo estaba planteando yo. ¿Por qué? Porque si yo digo la relación AX existe, imprimo todas las fechas que están. Es decir, yo decía, hacer una clase aparte que fuese bloque, ¿cierto? Que iba a tener fecha inicial y fecha final, ¿cierto? Entonces, si está la relación a X, imprime todas las fechas que está y ya está. ¿Lo encontró? Listo, terminado. Eso es lo hago.
Pero, ¿ok? Tú tienes que entender algo, y esto déjenme decirlo después. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos modernos hoy en día te resuelven ese problema sin preocupación. ¿Ok? O sea, tú lo que estás tratando de hacer, y así te han entrenado, es una optimización. Yo les voy a decir lo que ocurre con las optimizaciones en la industria. No optimicen hasta que no sea necesario. Porque si optimizan sin que sea necesario, sobrecomplican la solución. Y a lo mejor no hacía falta. ¿Se dan cuenta? Entonces uno desarrolla la solución. Hay casos en los que es obvio que algo va a ser un cuello de botella, ¿eh? Y eso uno lo agarra con experiencia. Pero si no, uno desarrolla la solución y después ve qué cuellos de botella hay y los optimiza. Te lo voy a poner en estos términos. El mal del que sufren, en el fondo, los buenos modeladores al principio, es el de sobrecomplicar los modelos. Entonces no caigan en esa cuestión. Definen un modelo que les responde a la pregunta. Si el modelo les responde, sean felices. Y después de que armaron todo el cuadro completo, de que ya resolvieron el problema y tienen su diagrama enfrente, se sientan a mirarlo y decir, a ver qué problemas de rendimiento podemos tener aquí. Y entonces ahí dices, no, hombre, que realmente yo voy a tener como 500 millones de clases intermedias, instancias de esas. Eso a lo mejor se atora. Y entonces allí tú ves cómo resuelves. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, bueno, quedamos en que perfectamente podríamos representar aquí con autobús ruta con la fecha de inicio y con la fecha de fin todo este modelo y toda esta información. Ajá. Y la ruta actual, porque ese es el histórico, habíamos dicho. La ruta que actualmente está recorriendo el autobús. Con la fecha del día la tengo, porque el día estoy parado y entonces podría obtener. O sea, sería como una información derivada, ¿sí? No es necesario crear otra cosa, diría yo. Ahí tú puedes tener varios enfoques. Yo puedo decir, bueno, es simple. El último registro de estos. O sea, en este caso, por ejemplo, imagínense a L5. La fecha de fin se la dejo en blanco. ¿Ok? Nula. Entonces yo sé que aquellas rutas, aquellos autobuses rutas que tienen fecha de fin nula, esas son las fechas actuales. Y obviamente mi lógica de negocio, mi programa, tiene que ser coherente y hacer que eso sea así, ¿ok? O sea, no puedo permitir tener dos autobuses ruta para el mismo autobús con la fecha de fin nula. Eso no tiene sentido. Pero ahí la base de datos no tiene manera de ayudarla. Eso es el programa el que resuelve eso. ¿Bien? Se van a dar cuenta que hay reglas, hay lógica que uno puede meter en la base de datos. Y hay reglas, hay lógicas que uno no puede meter en la base de datos. Y allí es donde la capa aplicación, el programa, sale a resolvernos el problema. Bien. Esa es una opción. Ahora suponte que Jonathan, ¿verdad? Él dice, sí, pero a mí no me conviene mezclar los históricos con las rutas actuales. ¿Por qué no me conviene mezclar los históricos con las rutas actuales? Y aquí a lo mejor voy a empezar a hablar un poquito de esto lado, ¿no? Porque voy a tener muchos autobuses en rutas activas y aquí no me gusta desperdiciar ese número. Porque hoy en día los sistemas de gestión de base de datos manejan los números muy eficientemente. Pero no me gusta, así de simple. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la consulta de qué autobuses están activos, o sea, qué autobuses están en qué rutas activas, la voy a estar haciendo muy frecuentemente. Entonces realmente no me sirve tener una tabla, una clase, una relación autobús-ruta donde voy a tener
el 99% de los autobuses van a ser, la información va a ser histórica y el 1% realmente van a ser los activos. Ahí hay un poco la cuestión de eficiencia que quizás tú estabas planteando. O sea, es decir, cada vez que yo quiero saber qué autobuses están en qué rutas activos ahora, tengo que pasar por los históricos. Una manera de resolver, de hacer esa pequeña optimización, es decir, yo voy a separar conceptos aquí. Una cosa es el concepto del histórico y otra cosa es el concepto de el autobús que está activo en este momento. ¿Cómo separan conceptos? Con otra relación. ¿Okay? Entonces, una ruta en un momento tiene a muchos autobuses activos. ¿Ok? Y un autobús en un momento tiene una sola ruta activa. ¿Bien? Entonces, si yo quiero consultar en qué rutas está un autobús activo, se lo pregunto es a esta relación, no a esta. Y si yo quiero generar un reporte del histórico de las rutas de un autobús, se lo pregunto es a esta relación. ¿Bien? Se van a conseguir muchos matatigres, como los llamo yo, que tienen la concepción de que tener múltiples relaciones entre las mismas clases, o sea, tener dos clases, como tenemos, A y B, y tener múltiples relaciones, tener una relación por un lado y una relación por el otro es malo. Y es pernicioso para el modelo de datos. Ojo, ¿no? Quizás es raro ver dos clases con 5 relaciones entre ellas, o con 7 relaciones entre ellas, distintas. Pero esto no es en lo absoluto malo. Siempre y cuando... Exacto. Esa palabra que acaba de decir Andrés, tenga sentido, es crítica. El modelo tiene que tener sentido. ¿Bien? Supongan que yo estoy programando la lógica de negocio que cambia un autobús de ruta. O sea, el autobús está ahora en una ruta particular, pero yo estoy programando la interfaz de usuario, el programa, lo que ustedes quieran, que pasa el autobús de la ruta X a la ruta Y. Como ya tenemos eso allí, vamos a alargar esto, ¿ok? Y vamos a decir que ahora el autobús va a pasar de la ruta X a la ruta Z. Entonces, en el histórico están este y este registro. La ruta activa es esta. O sea, no tenemos AR5. AR5 no está. AR1 y AR2 sí, están en el histórico. Pero el hecho de que la ruta activa es X lo estamos representando con un vínculo por aquí abajo. ¿Alguien no me sigue lo que estoy diciendo? Si alguien no me sigue, grite. Y viene el usuario y dice, vamos a cambiar de ruta, ahora el autobús va a estar en la ruta Z. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar el histórico, ¿no? Actualizar y el actual, exactamente. O sea, tengo que decir, ok, el autobús está en la ruta activa en X. Ya esa no va a ser la activa. Por lo tanto, tengo que pasarla al histórico. Tengo que crear una instancia de AR5, ponerle las fechas correspondientes. Sabemos que la fecha de fin va a ser la fecha actual. No tenemos ni idea de dónde vamos a sacar la fecha de inicio. Que ahorita discutimos eso. Entonces este ya va a estar en el histórico